Hasta las puertas del culto he llegado, los hermanos estaban orando, he podido escuchar la oración de un corazón quebrantado. Esa oración mi nombre ha pronunciado, el Señor le decía llorando, echo de menos al hermano que antes se sentaba a mi lado. Gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Contento, bendecido, gozoso de poder estar de nuevo entre ustedes, una iglesia que amo y que aprecio. Amén. Agradecido por la invitación del pastor, mi hermano José, un matrimonio al cual amamos y queremos y que el Señor está utilizando para bendecir a la iglesia de Palomeras. Sé que estáis en un buen tiempo y en un buen momento y le doy gracias a Dios por ello. Amén. Mirad, he venido, le he preguntado al hermano Niete qué les había pasado porque no sabía nada. Me he encontrado con un montón de hermanos y hermanas con hábitos, pero ya el Espíritu Santo estaba preparando una palabra en mi corazón para ellos. Mirad, no he sacado antes la Biblia, los que estáis aquí, los que están aquí delante, no he sacado antes la Biblia, he sacado la Biblia y todavía no la he abierto. Tengo el separador justo aquí, para que sepáis que no ha sido nada causado por lo que haya visto. Lo abro donde estaba, que era donde el Espíritu Santo estaba poniendo en mi corazón. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Y posiblemente alguno dirá: José, es una bendición que hayas traído palabra para nuestros hermanos que están pasando por esta situación. La palabra de Dios también es para ti. De hecho, créanme si les digo que no hay nadie en este lugar, en esta capilla, que humanamente pueda estar fuera de
los cercos de esta palabra. Y es que tengo que decir que si hay algo que nos toca de cerca, si hay algo que es un peine que pasa por todas las cabezas, si hay algo que ciertamente se convierte en patrimonio de la humanidad, es el deseo de ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Desde bien pequeños, en el momento en el que ya adquirimos uso de razón, sabemos que estamos emprendiendo una carrera hacia la felicidad. Ya de por sí la educación, los principios que nos enseñan, las lecciones que se nos inculcan no solo desde el hogar, sino desde la sociedad. Y no solo es lo que se nos enseña o a lo que se nos adoctrina, sino creo que inherentemente el ser humano de fábrica contiene algo que se llama instinto de superación. Y creo que ese instinto es una carrera hacia nuestra propia felicidad y bienestar. Todos los que estamos aquí queremos ser felices. La cuestión es que posiblemente este tema haya sido el que ha hecho correr más ríos de tinta en la pluma de los filósofos, escritores, novelistas, políticos y toda clase de hombres a lo largo de todas las generaciones y las épocas, porque precisamente, como es algo que nos toca muy de cerca, cada uno ha interpretado la felicidad, ese concepto tan amplio que podríamos decir que la felicidad es una señora con 1000 vestidos y cada uno con 1000 colores. Porque ciertamente lo que a mí me hace feliz, a ti a lo mejor no. Y lo que te hace feliz a ti, al que está a tu lado, tal vez no. Y posiblemente podemos decir que la felicidad tiene diferentes conceptos para cada uno. Todos tienen un proyecto de felicidad. Todos tienen un deseo o una meta, un objetivo que le hace feliz. Podemos verlo incluso en la propia escritura y a lo largo de toda la historia. Podemos ver que para Abraham ser feliz era tener un niño. Y que para David ser feliz era poder reinar en Jerusalén. Y también vemos tal vez que para el profeta Jonás ser feliz era tener una calabacera que nació en una noche que le daba sombra en un día caluroso. Porque cada uno tiene su concepto de felicidad. Y cada uno de los que estamos aquí igual. Desde pequeños tal vez las mujeres, los mozos ya tenían una maqueta mental de cómo querían que fuera su vida y soñaban con casarse, con tener una casa, con formar una familia, con tener un trabajo y con poder vivir de alguna manera tranquilos. Otros tal vez tienen otra clase de sueños, incluso tal vez la propia salud. Hay gente que sueña con ser sano, con salud. Hay gente que su sueño tal vez es más materialista y sueña con tener mucho dinero, con que le toque la lotería. Otros sueñan con tener un chaleo, con tener un mejor coche. Otros son más ambiciosos y egoístas y sueñan con tener centímetros cuadrados de poder y de respeto, con llegar alto a la cúspide de la jerarquía, de la fama, de la popularidad. Hay gente que tal vez tiene sueños más nobles y sueña con servir a Dios en el ministerio de la palabra o cantándole alabanzas. Y hay otros que, bueno, también sueñan con calabaceras de una noche, un mejor iPhone, el poder tener visitas y likes en el Facebook, el poder sentir que los demás le admiran y le alaban. Bueno, sí, también son calabaceras de una noche, pero aquí hay también algunos Jonás que necesitan esa sombra para su día particular. El caso es que todos tenemos un concepto de la felicidad. Los filósofos hablaban a lo largo de la historia de que la felicidad es el no tener deseos de nada y el conformarse con lo que tienes.
Otros filósofos, por ejemplo, decían, entre otras cosas, que la felicidad es como una mariposa detrás de la que tú vas a cazarla, pero la mariposa, cuanto más vas detrás de ella, más huye. Pero si dejas que se pose en tu mano, la felicidad viene tranquilamente. Otros dicen que la felicidad tal vez es la ausencia de dolor y de sufrimiento. Me llama la atención, porque cada uno tiene un concepto acerca de la felicidad. La cuestión, señores, es que hablando de felicidad, hace 2000 años vino un hombre, se empezó a escuchar de él, y posiblemente su nombre sonó con cierta confusión dentro de las aulas de teología y en las escuelas de Gilel, Gamaliel, Shammai. No se escuchó que estudiara. Se conoce que venía de Nazaret, no tenía mucha popularidad ni tampoco hojas de recomendación. Se dice que vestía con un atuendo sencillo, vestía además sin ser sacerdote, con una túnica de lino y sin costuras y de una sola pieza, cosa que solo podían hacer los sacerdotes. Parece ser que no entendían que había otro sacerdocio además del arónico. Sí, este era excéntrico porque ciertamente donde iba llamaba la atención, tenía un carisma magnético, era especial donde iba. Se estaba hablando de que predicaba como el que tenía autoridad, al punto, hermanos míos, en el que se dice por ahí que vinieron algunos plastaños a arrestarle y a llevarle preso, y escuchándole predicar se olvidaron de meterle preso porque predicaba tan bien que cuando llegaron al cuartel dijeron: es que estaba predicando tan bien que no podíamos cortar la predicación. Estaba llamando la atención de tal manera que se dijo que iba a venir al monte de los olivos, y en un momento, en un tiempo en el que Jerusalén, Israel, precisamente estaba gobernada por un tal Herodes, que, como os dije en otro momento, daba beneplácito a los grandes, a los poderosos, a los nobles y a la aristocracia, y precisamente los derechos de los pobres, los débiles, los pequeños y los necesitados eran marginados y pisoteados, en tiempos donde el que lloraba no era consolado, el pobre no era alimentado, el que tenía hambre no era saciado, en tiempos en los que precisamente los que no tenían para pagar abogado no tenían tampoco derecho a defenderse. Hermanos míos, en ese tiempo viene toda la aristocracia, vienen los teólogos vestidos con sus togas y con sus filacterias largas y con su mitra diciendo: santidad Jehová. Se ponen los primeros con el pecho inflado diciendo: vamos a escuchar a este predicadorcillo a ver qué es lo que dice. Vienen los nobles, los poderosos, los de las fincas, los de los chalés, y dicen: este tal vez podrá darnos una palabra que masajee nuestro ego. Vinieron todos para poder escucharle, y por ahí había algunos pobres en la periferia, por ahí había algunos enfermos que tal vez escuchaban con más frustración diciendo: este es igual que los otros, pero viene, se pone en el monte de los olivos, y este para predicar no se pone de pie, se sienta, porque cuando los judíos querían dar cátedra y querían decir algo importante, no predicaban de pie. Cuando predicaban de pie, que iban andando por los caminos polvorientos, decían las cosas superficiales, pero cuando querían dar cátedra, mi alma te alaba, se sentaban, y dice: y abriendo su boca, esta palabra, abriendo su boca, no es cualquier cosa, no es un eslabón para poder enlazar un versículo con otro. Abriendo su boca es un hebraísmo, una palabra que en el contexto cultural judío quería decir: iba a abrir su corazón. Aquí no hay barreras, aquí os voy a decir lo esencial, lo fundamental, lo mejor que tengo. Señores, Mateo está diciendo: Jesús de Nazaret habla de lo más íntimo de su corazón. La gente empieza a mirarle con expectación y contra todo pronóstico, a contracorriente, empieza a predicar y dice: felices los pobres, felices los que lloran, felices los que tienen hambre, felices los que tienen sed, felices los perseguidos. Y yo digo: señores, pero ¿cómo es posible que alguien diga que el llorar y ser feliz está en una misma bienaventuranza? Yo tampoco lo entiendo, pero lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y es que este concepto de la felicidad me rompe.
hubiera entendido cualquier otro filósofo, pero esto me funde los plomos. Se sale del tiesto, me descoloca el puzzle, no sé por dónde vas. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso y feliz. Y hoy vengo aquí a Palomeras y veo la cara de muchas personas y puedo ver sus ojos. Gente rota, quebrada por la vida. Gente que posiblemente está viviendo momentos difíciles o los ha vivido. Gente con historias. Posiblemente ha tenido que pasar páginas llenas de borrones y cuentas sin terminar. Gente que en algún momento sus ilusiones le hicieron crack. Gente que sintió como sus ilusiones se esfumaban como la arena entre los dedos. Hoy miro aquí a gente y veo heridas no cerradas, asuntos no resueltos, gente que está esperando un poquito de esperanza, un pañuelo con el que limpiar sus lágrimas o un hombro sobre el que apoyarse, gente que posiblemente incluso esté viviendo solitariamente esas situaciones y en los peores momentos ha echado de menos una llamada, alguien que estuviera a su lado. Pero señores, sigo viendo muchas soledades y muchos sufrientes y hoy vengo a predicar esta palabra. En esto de sufrir no estás solo. Tengo que decirte, para que puedas en el nombre de Jesús recuperar una sonrisa, para que puedas volver a Dios mío, a recuperar ilusión en tu corazón. Tengo una palabra de Dios como aquellos que estaban marginados en Jerusalén y en Israel. Tengo una palabra de parte de aquel que ha hecho del sermón del monte su sermón insignia, que está hablando desde su corazón. Hoy te dice el Señor, bienaventurado. Está aquí Dios. No te entendemos, pero intentaremos creerte. Porque en un momento incluso puedo entender que bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y sed, los perseguidos, los vituperados. Pero me llama la atención el versículo 4, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. No sé qué tendrán las lágrimas que son capaces de derribar las murallas más feroces. No conoces a una persona, la ves, perdónenme los lutos, la ves a través de una pantalla, no conoces su nombre, nunca te has tomado un café con ella, la ves llorando por una situación particular y conectas con ella. Sientes lo que siente, amas lo que ama, te pones en sus zapatos, porque las lágrimas tienen la capacidad de conectarnos como puentes. Las lágrimas tienen la capacidad de llegar a lo más profundo del alma y darnos el discurso más poderoso de la vida. Pero las lágrimas también representan algo: dolor, sufrimiento, preguntas sin respuesta, momentos no entendidos, impotencia al poder querer hacer algo y no poder hacer nada. Las lágrimas representan el silencio, la ausencia, la oscuridad. Y déjenme que lo diga. No entiendo que el símbolo por antonomasia de nuestro dolor y sufrimiento lo metas en esta bienaventuranza, Señor. Y es que me dejan que les diga algo. El mundo está cayendo bajo una estrategia satánica de incredulidad emocional. He estado 15 años evangelizando en el Parque del Retiro y por las calles de Madrid. Han salido algunas iglesias del evangelismo. Sé lo que les digo. He estado delante de muchas personas. He hablado con mucha gente. Y hay una roca inquebrantable y un muro impenetrable. Todo el mundo, cuando le hablas de Dios, porque déjenme decirles que hablar de Dios es peligroso, pero es más peligroso no hablar de Dios. Y cuando hablas con una persona, lo primero que te dice es: ¿y por qué Dios? Y
el artífice de su dolor y sufrimiento o el causante de aquellas cosas que pasan en el mundo y no hay respuesta para ellas. No es un ateísmo intelectual científico. No te dicen, no, yo no creo en Dios, porque a mí la ciencia me enseña que somos producto de la evolución y que en el principio hubo una conjugación de... No. Te dicen, pero ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace lo otro? Esto no es nuevo. Pero se ha convertido en una roca contra el evangelismo. Las olas de evangelismo están pegando contra esta roca inamovible. ¿Y te crees que es en el mundo solo? Aquí habemos algunos también que tenemos una roca que se ha levantado silenciosa e inconscientemente en nuestro corazón. Y esas rocas están impidiendo la adoración espontánea, el agradecimiento natural. Mucha gente que está sentada en los bancos de nuestra iglesia no crece porque tiene un ancla que ha soltado por la borda del barco. Y aunque ellos quieren avanzar, bajan al culto, escuchan la palabrica. El pastor José y la Belén se están haciendo bien, pero de vez en cuando ven que quieren avanzar y el ancla no les deja, porque hay un porqué, hay un sufrimiento no entendido, hay un asunto enterrado en el interior que no te deja seguir adelante. Esa roca del dolor también está en muchos corazones. Pero hoy le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé con el poder de su palabra, quiebre con el martillo de su palabra toda roca, que quiebre en el nombre de Jesús toda raíz de amargura, que arranque todo resentimiento oculto y que te haga entender que Dios te ama. Este problema no es un problema de ahora. Ya los filósofos griegos plantearon este dilema llamado el dilema de la teodicea. La teodicea plantea: si dicen que Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Porque el mal y la maldad es malo, pero Dios es bueno y todopoderoso. Tiene poder para acabar con el mal y es bueno para querer acabar con ello. Si el mal existe y Dios existe, una de las dos: o Dios no es todopoderoso porque no puede acabar con el mal, o no es lo suficientemente bueno para querer acabar con ello. Vaya dilema, ¿verdad? Que suele ser el que está dentro de muchos corazones, ¿verdad? Está Dios aquí. Y mientras estoy predicando veo cómo Dios está suturando algunas heridas. Ha cogido, hermanos míos, el hilo, ha cogido el bisturí y el Señor está empezando a cerrar heridas. ¿Me dejan que les hable de cómo la teología filosófica trata de este tema? ¿Me dejan 5 minutos? La teología filosófica ofrece una respuesta a este tema, y es la siguiente: el sufrimiento y el dolor es la causa del pecado y la maldad. Amén. A lo mejor no me creen. Bien, les mostraré cómo es así. ¿Cómo, José? Les voy a presentar a Don Pecado. Es un señor que viste con telas de seda, tiene unos modales perfilados, habla con una elocuencia que es capaz de convencer a la persona más entendida, presenta manjares suculentos que al ojo parecen, hermanos míos, deleitosos, tiene una capacidad de embelesar y un aroma atrayente y magnético que aún a los hombres más fieles santos les ha hecho caer. Don Pecado tiene esa apariencia y presenta estos manjares, pero me dejan
mostrarles qué es lo que ha ocurrido por donde ha pasado Don Pecado, vengan conmigo al paraíso colorido del Edén, donde los árboles frutales, los jardines llenos de verde, las flores que emergían, las mariposas que volaban, eran el ambiente idílico donde el hombre tenía comunión con Dios. Había paz, había bendición, había tranquilidad y había una felicidad completa. No había necesidad de nada. Don Pecado ha pasado por el Edén. Quiero que vengan conmigo ahora al Edén para ver un desierto árido, seco, gris. Las hojas han caído, las frutas no crecen. El hombre ha sido desterrado y anda como peregrino, como moribundo, como una persona que no tiene lugar ni tiene sitio. Ese es el Edén ahora, un desierto árido y seco. Vengan conmigo. ¿Quieren ver lo que ha pasado con el pueblo de Israel? Ha salido victorioso de Egipto. Han descendido 10 plagas. El mar rojo se ha abierto. Ha descendido maná del cielo. El agua salía borbotones de la roca. El pueblo pasaba por el desierto, pero había una columna por la mañana y una columna de fuego por la noche. Había felicidad, cánticos de júbilo. Llevaban mucho sin cantar, pero empezaron a cantar que el Señor les ha hecho libre, hecho a la mar. A los que nos perseguían, decía el cántico. Pero miren lo que ha hecho Don Pecado. Ha convencido a algunos de que realmente Dios les ha sacado para matarlos. Han empezado a tener incredulidad y se han rebelado contra Moisés y contra Dios. ¿Quieren ver lo que ha pasado con ese pueblo que salió lleno de éxito y de gloria? Vengan conmigo. Perdónenme por esta imagen. El desierto está regado de tumbas, de personas que han muerto en el desierto porque no han querido creer a Jehová. Y Jehová no se casa con el pecado. Él no es cómplice de los pecadores y de los incrédulos. ¿Quieren ver lo que hace el pecado? Mira ese jovencito. De hombres para arriba es más alto que todos. Oye, parece ser que tiene futuro. Es muy valiente y encima humilde. Es de la tribu de Benjamín. Le ha elegido Dios como rey y ha dicho: no, ¿cómo me vas a elegir a mí? Si yo no soy nadie, soy el más pequeño de mi casa y mi casa es la más pequeña de todo Israel. Él está ahí como un hombre elegido por Dios. Ha venido el pecado. Mírale ahora en el trono. Tiene corona pero no tiene gloria. Tiene cetro pero no tiene unción. Tiene posición pero no tiene paz. Está ahí, los ojos se le salen de las cuencas. Está pálido, le está atormentando un demonio y tiene que llamar a David para que le toque el arpa para poder tranquilizarle. Porque, señores, el pecado hace que la gente que está bendecida sucumba a las depresiones, a las ansiedades, a la envidia, al orgullo y termina sin paz, atormentado por los demonios. ¿Quieren ver a Don Pecado? Vengan conmigo. Donde José, ven conmigo al monte Calvario. Ve como allí se entrelazan 3 hombres en el horizonte. Mira en el medio. Se dice que no ha pecado, se dice que es justo, se dice que predica del amor, se dice que por cada poro de su piel emana bondad. Pero mírale, le han castigado más que a ninguno, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él hermosura. Mírale la cara, tiene los ojos amoratados. Mírale el rostro, está disfigurado, está suspendido entre el cielo y la tierra. Encima pone rey de los judíos. Pero bien podríamos decir, el pecado lo hizo. Señores, por donde pasa el pecado hay ruina, por donde pasa el pecado hay quimeras, por donde pasa el pecado hay destrucción. Que el Señor reprenda el pecado. Me llamó anteayer una gitanica con su casa, con su familia, pastor. José, no era de aquí, era de muy lejos. Soy de tal iglesia. ¿Qué te pasa, hermana? La gitana llorando con un ataque. Hijo, que escuchamos tus predicaciones de vez en cuando en la casa y te he llamado desesperado. Porque mi hijo, perdónenme por favor los que tenéis hábitos, porque mi hijo, todo lo que coge se lo gasta en las máquinas.
se lo gasta en las apuestas y ya no sabemos qué hacer, porque él ha cogido un espíritu, tiene una ludopatía, que hemos hablado con él, sus tíos, su padre, hemos hablado con él todos, pero no podemos con él. Todo lo que coge se lo gasta, está buscando la ruina de casa, ella la ha dejado varias veces y ha vuelto otra vez con él, pero no podemos con él. ¿Qué podemos hacer, José? Señores, yo me vi diciendo, ay, lo que hace el pecado, ay, lo que hace el pecado, que el Señor reprenda el pecado. Que comienza siendo una telaraña y termina siendo barrotes de hierro de lo que es imposible salir. Tú dices que no pasa nada hoy, que no pasa nada mañana, pero el pecado es una víbora, es una serpiente que la agarra por atrás, pero luego para soltarla, a ver quién la suelta. Señores, ¿cuántas casas están destruidas por causa de la ludopatía? Que no pasará, que sí pasa, que detrás del demonio. Hasta que Dios lo tengo que decir, disculpadme por favor, pastorcico, hermanos, sabéis que os amo y os respeto y hablo con ese tacto y cariño que os tengo. Escuchadme. El pecado es capaz de vestirse de amor. Por eso dice la Biblia, Dios es amor. Pero la Biblia no dice, el amor es Dios. Porque hay amores que no son de Dios. Por mucho que la sociedad, por mucho que la escuela, por mucho que los colegios, por mucho que el gobierno, por mucho que la televisión, por mucho que las redes sociales digan, no pasa nada, que estamos en el siglo XXI, me da igual, soy un anticuado, pero sigo siendo bíblico, no todo el amor viene de Dios. Casas que se rompen, que se destruyen. El pecado está haciendo mucho daño. Ven conmigo, que no solo es la ludopatía, los vicios, el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, que Jehová la reprenda. Dios mío, cuánto daño está haciendo. Me dejáis que hable, que yo tengo confianza con Palomera. Señores, que no han podido con nosotros ni la Guardia Civil. Filadelfia se ha mantenido de pie. Nos han cerrado en locales, hemos cogido otro. Nos han querido censurar, hemos seguido predicando. Nos han querido tirar de un barrio, lo hemos evangelizado. Ni los demonios han podido con nosotros, porque nos han querido hacer daño. Con lutos, con problemas, con dificultades, con ruinas. Pero aquí seguimos de pie adorando a Dios. Pero lo que no ha conseguido el demonio, lo está consiguiendo la envidia, la división, el odio, los grupitos, la política. Que Jehová reprenda todo pecado. El sufrimiento y el dolor es el fruto de la maldad del pecado. Ahora vuelvo a repetir, amén, amén. Pero escucha, la maldad y el pecado es el resultado de la libertad y del libre albedrío del ser humano. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, con capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y el hombre, pudiendo elegir el bien, escoge el mal. Y el hombre, en su libre albedrío, el ser humano en su libertad, ejerciendo su libertad, siempre elige el pecado.
José, si Dios, sabiendo que el hombre, ejerciendo su libertad de una manera irresponsable, iba a provocar que hubiera tanto dolor, sufrimiento, ¿por qué el Señor le da al hombre libertad? Y esto es lo que explica la teología filosófica. El dolor del hombre, cuando hablo del hombre hablo de la humanidad, tanto del hombre como de la mujer. El dolor de la humanidad también es el dilema de Dios. ¿Por qué, José? Porque Dios pudo haber creado gente con una libertad compatibilizada, que es una libertad predestinada, preprogramada y automática para que le adorara a Él. Es más, pudo crear una libertad libertaria, libertad real, que pudiera escoger, pero simplemente con no poner el árbol de la ciencia del bien y del mal, se hubiera ahorrado un montón de problemas. Pero Dios habría actuado deshonestamente, porque una libertad que no tiene dónde elegir no es verdadera libertad. Señor, y entonces tu dilema era escoger entre seres predestinados a adorarte, preprogramados para obedecerte, o seres humanos a tu imagen y semejanza con libertad para escoger entre darte la espalda o brindarte su corazón. Y ahora te voy a hacer la pregunta a ti, porque el dilema de Dios también es el tuyo. Tú que tienes niños, ¿sabías que si tenías niños, que Dios te bendiga a tus niños? Pero corrías el riesgo de que te dieran problemas, de que alguno te saliera rebelde, de que no te dejara dormir por las noches y te produjera algún dolor de cabeza, incluso alguno que te buscara algún que otro jaleo difícil. Sí, seguramente que cuando decidiste tener familia, sabías que corrías el riesgo de que posiblemente te saliera uno de ellos un poco mal y rebelde, y tú dijiste, bueno, oye, sí sé que corro ese riesgo, pero quiero tener seres a los que poder amar y volcar mi amor. Ahora, con esto de la clonación selectiva, que los vecinos estos están haciendo locuras, se dice que puedes elegir hasta si quieres tener un niño rubito o moreno, con los ojos verdes como aceitunas o con los ojos marrones, más alto o más bajito. Puedes tener una clonación selectiva. Lo que no puedes elegir tal vez es la actitud, el carácter, el temperamento, la forma de ser. Pero hipotéticamente, en nuestra imaginación y fantasía, ¿te imaginas que el día de mañana pudiéramos elegir tener hijos perfectos, hijos que tuvieran una educación exquisita, que se levantaran por la mañana a las 8 de la mañana sin necesidad de que tuvieras que arrancarle la cabeza para que se levantara para ir al colegio, y que se levantara él solo, y antes de que te levantaras tú, ya sabes, tío, ya ha hecho su cama, se ha preparado su desayuno y está leyendo el periódico? Mi alma te alaba. Y ahora resulta que el niño va solo al colegio. Mamá, no hace falta que me lleves al colegio, ya volveré yo después. El niño está sacando sobresaliente en todas las materias. Viene el niño por la tarde, saluda a papá y a mamá, se sienta en la mesa y no hace falta que le digas nada, presenta él solo los alimentos. Y ahora resulta que antes de irse, preprogramadamente, te da un beso en la cara y dice: papá, te quiero, mi alma te alaba, mamá, te amo. Y sabes tú que ese papá te quiero y mamá te amo es algo que nace de una preprogramación selectiva, por una clonación que has escogido antes de nacer. Ay, Dios mío, dices tú, me está diciendo que me quiere, pero que no sé si lo siente. Pero ahora, tú antes de escoger eso dices, bueno, me da igual, quiero tener un niño, lo mismo es travieso, no es un bicho, me da mal de lo que tengo, cuando lo he visto, no me deja dormir, pero cuando venga de la que
sentirme y diga, mamá te quiero, papá te quiero, pero que le salga del corazón. Señores, Dios también tenía ese dilema. ¿Qué hago? ¿Robots preprogramados o escojo seres que me adoren desde el corazón? Y es que tengo que decirte que la verdadera adoración es una adoración libre. Está aquí Dios. Aquí es donde acaba la reflexión. Por tanto, el sufrimiento y el dolor viene de la maldad viene de la libertad. La libertad es consecuencia de la decisión de amor de Dios, que no solo es el dolor del hombre, sino que también es el dolor de Dios. Porque Dios también tenía que soportar a la rebeldía de la humanidad. Y de esta manera, señores, entendemos que no es que Dios no sea ni todopoderoso, ni que no sea bueno. Es que ama tanto que necesitaba volcar su amor creador en criaturas a su imagen y semejanza. Amén. José me deja un poco insatisfecho, ¿de acuerdo? Porque es difícil, ¿verdad?, pensar que Dios desde su trono impasible, ¿qué es la impasibilidad? Es una doctrina teológica que nace de las escuelas reformadas, que en cierta manera tienen razón, que dicen que Dios es inmutable, y Dios es inmutable. En Él no hay cambio ni sombra de variación, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ellos interpretan que la impasibilidad nace de su inmutabilidad. ¿Qué es la impasibilidad? Que Dios no puede sufrir. Ay, mi alma te alaba. Ahora sí que me acabo de fundir los plomos, José. Sí, eso es lo que dice la teología reformada sobre todo, y en parte tienen razón. Porque Dios no puede ser un ser sujeto a los sentimientos, a los cambios de actitud y a las cosas que desde el exterior puedan modificar su esencia, su naturaleza y su carácter. Porque si no, Dios estaría sometido constantemente a una tristeza eterna. Pero ahora la teología y la Biblia da un paso más. Y el impasible, que posiblemente se haya creado en tu mente un concepto semejante a eso, digas, es que yo estoy aquí, pero tú estás allí en el cielo. Es que el que estoy pasando no soy yo, pero tú estás en tu trono rodeado de ángeles mientras te dicen, santo, santo, santo. Es que yo estoy aquí, llorando y padeciendo, pero tú estás inmutable. Hasta que entendemos que el impasible se hizo pasible. Porque que se hubiera quedado en su trono, lo hubiera entendido. Él es Dios y Él no necesita convencernos de nada, pero quiso despojarse a sí mismo, tomar forma de hombre y humillarse hasta lo sumo. Y el que no tenía necesidad de sufrir, experimentar el dolor. Y aquel que salta en los montes y anda por las nubes, la María le tenía que coger de la mano para que no perdiera el equilibrio y se cayera. Aquel que da de comer a las aves y viste a los niños del campo, tenía que llorar con las cuerdas vocales de un bebé para pedir de comer. Señores, aquel que ha creado la vida sangraba. El omnipotente empezó a sentir cansancio. El todopoderoso
empezó a sentir lo que es sudar y ganarse el pan con el sudor de su frente. El autor de la vida murió, el impasible sufrió. Y esto ya no es una explicación del dolor. Esto es el Creador sufriendo con nosotros. Esto es Dios llorando con nosotros. En el nombre de Jesús. Esto es lo que dice la teología filosófica. Pero me dejáis que os diga cómo lo explica la Biblia. Porque creo que la Biblia en un solo versículo es capaz de explicar toneladas de teología. En solo una frase, la Biblia es más elocuente que 1000 predicaciones. En solo 2 palabras podemos entender esto. En solo 10 letras podemos entrar en un misterio que encierra el cielo y lo une a la tierra. Con estas 2 palabras se une lo eterno y lo temporal, lo invisible y lo visible. Aquí es Dios con el hombre andando. Estas 2 palabras son el versículo más corto de la Biblia. Y señores, no sé qué tiene, pero el que lo escucha lo entiende todo. Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús delante de la tumba de Lázaro dice: Jesús lloró. Y aquí se encierra mucho. ¿Por qué, José? Porque le pregunté el otro día. Pero que nos has hecho spoiler. Ya sabemos el final. Y ya sabemos que al final Lázaro resucita. ¿Para qué llores? Si sabemos que le vas a resucitar, si minutos después vas a hacer el milagro, ¿para qué lloras? El Señor me contestó mediante el Espíritu Santo: José, porque los que estaban ahí presentes sabían que podía resucitar a Lázaro. Resucité a la hija de Jairo, resucité al niño de la viuda de Naín. Ellos sabían que podían dar por encima del agua y a mi voz calmar las tempestades y los mares. Ellos saben que con mi mirada puedo convertir el agua en vino. ¿Sabe qué puedo hacer? Que los mudos hablen, que los sordos oigan y que los ciegos vean. Ellos me han visto levantar a un paralítico de 38 años y me han visto hacer que los demonios salgan de los cuerpos a una sordo. ¿Saben que en el momento en el que de la orden resucito a Lázaro, saben que puedo hacer todas estas cosas? Lo que no saben es que también puedo llorar. Que me vean llorar, que me vean que no solo yo soy el Dios de lo sobrenatural, el Dios de los milagros, el Dios de las resurrecciones, el Dios de las sanidades, que me vean que también soy el Dios que llora con el que llora, que se identifica con el sufrimiento humano, que empatiza con el dolor ajeno, que se pone en la piel de otros. Diles a las generaciones venideras, José, que yo también lloro por mis amigos, que yo también estoy con los que sufren. Sobre ellos, desde el Espíritu Santo. Estas son palabras de Dios y Moisés. Porque que suframos nosotros lo entiendo, pero que sufra Dios, eso ni la filosofía griega, ni en los mejores libros de novelas antiguas podríamos entender que Dios en su libertad también ha elegido sufrir con el hombre. Está aquí su presencia. Mira si sufre Dios con el hombre. ¿Qué dice? Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. ¿Pudiste elegir otra comparación, otro ejemplo? ¿Pudiste poner otro símil? Pero no
que somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Son los brotes naturales que nacen en la vid, en el árbol, después de un proceso que vas a entender con tal que te lo diga. En el invierno el árbol se agrieta por el frío. Y los expertos lo llaman las heridas del invierno. Algunos también tenemos heridas producidas por el frío del invierno. Pero esas grietas lo que están procurando es una puerta para que luego en la primavera, cuando está empezando a brotar la savia interior, esa savia encuentre un lugar por el que llorar. Mi alma te alaba. Por eso los expertos lo llaman, a las gotas que tú ves de savia cayendo del árbol, lo llaman el llorar de la vid, las lágrimas del árbol. Y ahora esa savia se convierte en una costra desde la que salen algunos brotes que se llaman pámpanos. Recíbelo, palomeras. El pámpano es el fruto del llorar de la vid. Te lo digo de otra manera. Somos el resultado de las lágrimas de Dios. Y es que cuando Dios llora, tiene pámpanos. Porque ninguna de las lágrimas de Dios son estériles. Todas son fecundas. Pero ¿qué cosas? El don que tiene Dios de llorar y producir se lo ha trasladado a sus hijos. Y ha dicho: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué, Señor? Porque si mis lágrimas no son estériles y son fecundas, tengo que darte una buena noticia. A ti que estás sometido al dolor y al sufrimiento, a ti que lloras a veces sin consuelo, a ti que muchas veces lloras como lloró Ana, como lloró David, como lloró Pedro por su pecado, te digo, llora, pero no llores sin esperanza. Llora sabiendo que las lágrimas de los justos también producen frutos eternos. Por eso dice en Salmo 126, irá andando y llorando, andando y llorando, andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, pero el que sembrare con lágrimas, con regocijo, será. No llores sin consuelo, no llores sin esperanza, que las lágrimas de los justos producen cosechas hermosas. Y es que dice, irá andando y llorando. Ay, es que quien no llora no avanza, quien no llora no anda, quien no llora no camina. ¿Por qué? Porque el que llora lleva la preciosa semilla. ¿Saben lo que es la palabra precioso en el hebreo? Es la palabra tajal, que quiere decir algo valioso por lo inusual y raro que es. No se lo digas a nadie. Pero hoy en día se ven pocas lágrimas en las iglesias. Pero Dios ha dicho: los hombres guardan oro y la gente quiere plata, pero yo tengo una redoma donde guardo lágrimas. Y Dios guarda lágrimas porque son valiosas para Dios. ¿Sabes por qué? Mientras tú, ¿por qué, José? Porque suelen ser el material con el que Dios construye las promesas. Créeme que Ana lloró y sus lágrimas llegaron al cielo. Miren si será, mira Eduardo primo si será, que dice que lloraba y balbuceaba
ángeles, como Elí, vienen y dicen: mujer, digiere tu vino, vete de aquí, hombre, no vengas al culto de esa manera. Y le dice: si es que no lo entiendes, porque llevas mucho sin llorar. Pero que no estoy ebria, que estoy llorando. Pero que vas a estar orando si estás llorando. Ya, pero es que tú no entiendes que Dios entiende el lenguaje de las lágrimas. Mira si Dios entiende esos lenguajes que dice David: mis suspiros no te son desconocidos. Enrique, ¿sabes lo que es un suspiro? Un suspiro es un... Si tu niña va a la casa o tu niño lo ves en el comedor y le ves mirando para abajo y hace... como la conoces tanto, haces así y dices: su mamá, ¿qué te pasa? Y al niño le dice: ¿Qué te pasa? ¿Por qué suspiras así? Porque hasta los suspiros de tus hijos los conoces. Mira si te conoce Dios, que no te hace falta más que suspirar para decir: ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? Hasta los suspiros. Sea Dios glorificado. La cuestión es que Ana lloró y Dios no solo le dio un hijo, le dio un profeta. David lloraba por haber sido traicionado por su propio hijo y baja a la colina de Jerusalén diciendo: no lo entiendo, he sembrado bien y mira cómo me pagan. Y lo que decías, niete, el que siembra bien merece recoger bien. Qué contradictorio que has sembrado bien y a veces te pagan mal. Claro, es que la ley de la siembra es: si siembras bien, recoges bien. Pero ¿quién te dijo a ti que tenías que recoger de los hombres? El que siembra bien, recoge bien, aunque los hombres le paguen mal. Porque el que paga es Dios. Y David no lo recogió de los hombres, lo recogió de Dios. Y Dios fue el que lo justificó. Termino ya. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Préstenme mucha atención, que termino aquí. José, me has predicado de que Dios permite el dolor y que Dios sufre conmigo. Pero me vuelvo a quedar insatisfecho. Recibe esta. Dios no solo permite el dolor y sufre contigo, es capaz de transformarlo para su gloria y su honra. Y Él hará que tus lágrimas tengan cosechas de bendición. Pero quédate ya con esto, ¿vale? El que permitió el dolor y el sufrimiento en el principio de la historia del hombre, se ha metido en la historia del hombre y ha sufrido con el hombre. Pero escuchen, que el que es bueno también es todopoderoso. Amén. Y dice la Biblia que Juan miró para arriba y vio descender la nueva Jerusalén a cielo nuevo y tierra nueva. ¿Me dejáis que os lo lea, por favor? Porque esto es glorioso y tiene mucho poder. Mirad lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Y voy a terminar con este versículo. Quiero que lo disfrutes. Oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos.
Ay, gózate con esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué tontos somos a veces. Yo soy muy tonto, porque pensamos en el cielo como el lugar en el que vamos a ver las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perla, Moisés, Elías. Pero si lo más bonito es llegar allí y que el mismo que me permitió llorar venga y pase su dedo por mi cara y limpie mis lágrimas. Él enjugará toda lágrima. Aunque solo fuera por esto, merece la pena llorar por el día mañana sentir su dedo pasando por mi cara. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cierra tus ojos. Aleluya, te adoramos, Padre. Qué bien. Está aquí la presencia de Dios. Gloria a Dios. Te puedes poner conmigo de pie un minutito. Señor, te adoramos. Gloria al Rey eterno, Y gloria. ahora adórale solo.